Bueno, chicos, vamos a empezar con la segunda parte de la clase. Como les dijo Miguel hace rato, estamos viendo linfocitos T. Entonces ya vimos la primera parte, que es la activación de los linfocitos T. Nada más recapitulando un poco, recuerden que necesitamos como que haya, primero que nada, un reconocimiento de antígeno, o sea, linfocito T con célula presentadora de antígeno. Después va a haber una sinapsis inmunológica, porque la primera señal, que es el reconocimiento del linfocito T y la célula presentada de antígeno, no es suficiente. Entonces, para eso, o sea, para que la señal sea como suficiente y efectiva, es que ocurre la coestimulación que ya vimos con Miguel. Después vienen como las cascadas de señalización intracelular, y estas cascadas van a servir como ya para activar a nuestros linfocitos. Antes de que ocurra todo esto de lo que les platicó Miguel, se dice que los linfocitos T son linfocitos vírgenes. Y a partir de ahí, después de eso, los linfocitos T ya se van a preparar para trabajar y se van a diferenciar en distintas poblaciones dependiendo de lo que se requiera. Y eso es lo que está padre de la inmunidad adaptativa. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de estas subpoblaciones de los linfocitos. ¿Sale? Entonces, el comienzo de la inmunidad adaptativa se puede resumir en esta imagen, que es más o menos ahorita lo que vieron con Miguel. Esta es una célula presentada de antígenos, en este caso una célula dendrítica, y este es un linfocito T. Entonces, aquí de esta manera no se alcanza a ver, pero ese esquema que les puso Miguel, donde estaba el complejo central del SMAC y el periférico, está pasando justo en esta imagen, ¿sale? La célula presentadora de antígenos le está presentando un péptido unido MHC al linfocito T, se está desarrollando sinapsis inmunológica y adentro de este linfocito T está habiendo como cascadas de señalización intracelular. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, esta unión es muy importante porque es el inicio de la inmunidad adaptativa. Entonces, bueno, dentro de nuestras células de la inmunidad adaptativa, las podemos clasificar de esta manera. Básicamente son los linfocitos. Dentro de los linfocitos, las dos subpoblaciones en las que vamos como inicialmente a dividir esto es en linfocitos T y linfocitos B. ¿Sale? El día de hoy nos toca hablar de linfocitos T. Entonces, dentro de los linfocitos T tenemos también dos poblaciones, primero que nada. La de arriba, los linfocitos T alfa beta, son básicamente los que vimos hace rato, ¿no? Porque su receptor tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta. Este grupo de linfocitos son los más abundantes y son en los que vamos como a tomarnos más tiempo. Pero hay otro grupo de linfocitos cuyo TCR, en vez de tener una cadena alfa y una cadena beta, tiene una cadena gamma y una cadena delta, ¿no? Entonces se llaman los linfocitos T gamma delta. También vamos a hablar de ellos, pero son linfocitos que no son tan especializados y no son tan abundantes. Se encuentran más que nada en los epitelios, entonces su importancia radica como en la inmunidad que pueden otorgar en los epitelios. En cambio, los linfocitos T alfa beta son más diversos y más abundantes. Se subdividen a su vez en dos poblaciones dependiendo del marcador de membrana que tengan, que puede ser CD4 o puede ser CD8. De los linfocitos TCD8 hablamos la clase pasada, ¿no? Son los citotóxicos, son los que van a estar encargados de la citotoxicidad por parte de la inmunidad adaptativa. El día de hoy vamos a hablar un poquito más del otro grupo de linfocitos T alfa beta, que son los CD4, tienen este marcador en su membrana. Y estos linfocitos, bueno, para mí, en lo personal, son mis células favoritas del sistema inmune, porque ellas son como la cabeza, o sea, el cerebro, los líderes del sistema inmune. Son los que van a estar dirigiendo la respuesta inmune, a pesar de que ellos como tal no van directamente al campo de batalla, pero ellos son los que están dirigiendo al resto de las células para que actúen de cierta manera en el campo de batalla. Entonces, para mí en lo personal son como las células más bonitas del sistema inmune. Y como les dije, a mí me gusta pensar de ellas como si fueran células inteligentes y de hecho cumplen con su nombre de inmunidad adaptativa porque se adaptan dependiendo de las necesidades que en dado momento haya en nuestro organismo. Esto es decir, dependiendo del bicho que nos esté invadiendo,
los linfocitos T se van a adaptar y van a ser versátiles para montar una inmunidad en contra de ese bicho en particular. Entonces, dependiendo de esto, se pueden dividir en todas estas subpoblaciones, que son TH1, TH2, TH17, THF, o que son los linfocitos TH foliculares. Las células T reguladoras naturales también tienen este fenotipo CD4. Puede haber células T que pertenecían a alguno de estos fenotipos y se inducen, o sea, cambian en ese momento, se adaptan para convertirse en células T reguladoras inducibles. Y tenemos otras poblaciones que están como todavía en proceso de estudio, que son el TH22 y TH9. La H es de helper o cooperador, ¿sale? Entonces puede ser como linfocito T helper, así puede estar, o linfocito T cooperador. Y esta subpoblación vendrían perteneciendo a los CD4. Vamos a ver cada una de estas subpoblaciones a detalle. Y ya nada más antes de cambiar de diapositiva les menciono lo que se verá más o menos mañana, que son los linfocitos B, que a su vez también se subdividen en B2, B1 y de la zona marginal. Y estos linfocitos, su función a grandes rasgos es la producción de anticuerpos. Sin embargo, ellos no tienen como ese, o sea, sí son adaptables obviamente porque son parte de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, los que siguen mandando en qué tipo de respuesta se va a dar son los linfocitos TCD4, y los linfocitos TCD4 van a influir a los linfocitos B para que se monte una respuesta en específico por parte de ellos también, ¿vale? ¿Tienen dudas aquí más o menos de este mapa conceptual de los linfocitos? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar a ver subpoblación por subpoblación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es esto? Es una micobacteria, ¿no? Particularmente es de la lepra, porque está vendadita, porque bueno, ahorita ya no vemos lepra, ¿no? Pero en los tiempos de antes, donde la lepra era muy común, a la gente que le daba lepra le daba como muchísima o sea, entre que vergüenza y entre que no querían ser contagiosos, y era una costumbre común que se vendaran como toda la piel y nada más se les veían los ojos y así iban caminando por la calle, ¿no? Entonces de esta manera la gente identificaba que estas personas eran leprosas. Entonces, bueno, por eso está vendadita esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo soy una célula dendrítica o una célula presentadora de antígenos? Estoy haciendo mi trabajo por ahí y me encuentro con una micobacteria. ¿Qué tipo de bacteria es la micobacteria? ¿Intracelular o extracelular? Intracelular, ¿no? Que es el mismo caso que la tuberculosis, van a ser bacterias intracelulares. Entonces, en este caso, yo voy a ir con mi linfocito T, o sea, yo como célula presentadora de antígenos me voy a dirigir a mi linfocito T en el ganglio linfático, o sea, voy a viajar de donde sea que me encontré a la bacteria hacia el ganglio linfático, y en el ganglio linfático le voy a decir a mi linfocito T, ¿sabes qué? Me acabo de encontrar una bacteria intracelular. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que va a pasar es esto. Tenemos a la célula dendrítica, ¿sale? La célula dendrítica aquí endocitó a la bacteria y procesó algunos de sus péptidos y los va a ir a presentar a un linfocito T virgen para pedirle ayuda, o sea, para decirle esto es lo que me acabo de encontrar. ¿Qué hago? ¿Qué procede? El linfocito T va a decir, ok, tú tienes una bacteria intracelular, yo necesito montar un ataque particularmente contra bacterias intracelulares. Entonces, a mí el tipo de subpoblación en la que me conviene convertirme como linfocito T para una bacteria intracelular es en una población TH1, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Se hace el reconocimiento, aquí está TCR con péptido unido MHC, que es lo que vieron hace rato. La célula dendrítica, ok, hace esta unión, pero pues este péptido que está presentando aquí es nada más un fragmentito, o sea, ¿cómo vas a ver el linfocito T a qué demonios pertenece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la célula dendrítica le va a comunicar y le va a decir, ¿sabes qué? Esto es una bacteria intracelular y el mensaje clave que va a usar para decirle esto es una citocina y es la interleucina 12 en particular, ¿ok? La interleucina 12 es un mensaje que utiliza la célula dendrítica para decir, aquí hay una bacteria intracelular. El péptido que te estoy presentando pertenece a una bacteria intracelular. Entonces es la interleucina 12 la que da este mensaje, ¿sale? La citocina polarizante. Además de esto, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, que lo mencionamos la otra vez, que las células NK, que pertenecen a la inmunidad innata,
son capaces de producir interferón gamma, ¿no? Entonces, una célula NK que también detectó a un bicho intracelular, bueno, a una célula infectada por un bicho intracelular, va a producir interferón gamma y eso también le va a servir de mensaje al linfocito para que sepan que hay una infección de tipo intracelular, ¿ok? Entonces, la interleucina 12 junto con el interferón gamma van a hacer efectos sobre el linfocito T y van a activar a estos 3 factores de transcripción. Así como vimos ahorita con Miguel, los factores de transcripción, por ejemplo, AP1, NFAT, NF-κB, así como esos, hay muchísimos dependiendo de lo que se requiere. Entonces, los factores de transcripción que se activan cuando hay una bacteria de tipo intracelular dentro del linfocito T van a ser STAT1, STAT4 y TBET. Se activan estos 3 factores de transcripción y estos 3 factores de transcripción, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llegar al ADN, van a permitir que se abran regiones específicas del ADN donde están como las citocinas que a mí me interesan para el tipo de inmunidad que yo requiero. Acuérdense que el ADN de todas las células en nuestro cuerpo es absolutamente igual. Lo que depende, o sea, por qué cada célula es diferente, o por qué tenemos un sistema nervioso, por qué tenemos un sistema cardiovascular y todo eso, es por el ADN que se está expresando en esa célula. Entonces, el factor de transcripción lo que va a hacer es permitirme expresar el ADN que a mí me interesa. En este caso, a mí me interesa expresar ADN que codifique para una citocina clave de las células TH1, que es el interferón gamma. Entonces, estos 3 factores de transcripción van a permitir que este linfocito T se diferencie en TH1 y la característica de que un linfocito T sea diferenciado en TH1 es su capacidad para producir interferón gamma, ¿ok? El interferón gamma es la citocina TH1 por excelencia, ¿vale? Entonces, una vez que estas células ya se han diferenciado en TH1, van a dedicarse a producir interferón gamma. Como les comentaba hace rato, las células T no es que vayan directamente al sitio de batalla y entren a la guerra y todo, sino que ellas simplemente van a dirigir. Entonces el interferón gamma va a ser su manera de dirigir a los macrófagos a que terminen con esta bacteria. Entonces el interferón gamma es la que va a activar a los macrófagos para que hagan su trabajo. En este esquemita está un poquito más simplificado. O sea, tenemos a nuestra célula presentadora de antígenos, cómo se comunica mediante interleucina 12 para avisar que hay una bacteria intracelular. Esta interleucina 12 va a incidir sobre mi linfocito T virgen y lo va a hacer TH1. Y ya que está hecho, TH1 va a producir interferón gamma, que es la citocina que más me interesa que se aprendan, pero también puede producir otras citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 2. La interleucina 2 es una citocina muy importante para la expansión clonal de cualquier linfocito T cooperador o también de cualquier linfocito T citotóxico, ¿ok? Entonces, la interleucina 2, hagan de cuenta que es como la comidita de los linfocitos T. Siempre que haya un ambiente rico en interleucina 2, los linfocitos T van a poder proliferar, ¿ok? Si nosotros bloqueamos la interleucina 2, los linfocitos T dejan de proliferar. Entonces es muy importante esta citocina para la expansión clonal. O sea, es como comidita para los linfocitos T, ¿vale? Entonces aquí está lo que sigue. ¿De qué me sirvió esta producción de interferón gamma? De que el macrófago va a recibir el interferón gamma y fíjense cómo aquí el macrófago tiene a mi micobacteria atrapada en el fagosoma, ¿no? Pero en ausencia de interferón gamma, el macrófago lo único que puede hacer es dejarla ahí atrapada, pero pues esta bacteria sigue viva. Entonces a mí no me sirve que la bacteria siga viva, yo la quiero matar. El interferón gamma lo que va a hacer es que va a activar al macrófago para que produzca especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y pueda matar a esta bacteria, no solo conteniéndola, sino que ya finalmente acabe con la infección, ¿ok? Entonces, para eso me sirve el interferón gamma, para activar a macrófagos a que puedan terminar con las bacterias intracelulares, como mediante la activación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes de la bombita esta NADPH oxidasa que servía para el estallido respiratorio,
el interferón gamma aumenta la transcripción de las subunidades que forman esta bombita, de tal manera que se empiezan a formar muchísimas bombitas y se pueden generar más especies reactivas de oxígeno, y así podemos finalmente terminar con la bacteria. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces ya vieron cómo más o menos los linfocitos T actúan como que de lejos, ¿no? O sea, ellos no se meten, ellos nada más dirigen para que los demás hagan lo que tengan que hacer, en este caso los macrófagos. ¿Cuáles son las citocinas polarizantes, o sea, las que van a permitir que mi linfocito se diferencie a un perfil TH1? Sobre todo la interleucina 12, y por eso se las puse en negritas. Sin embargo, el interferón gamma producido, por ejemplo, por las células NK, también puede ayudar, la interleucina 18 también puede ayudar, y los interferones de tipo 1, que si recuerdan ustedes son antivirales. ¿Por qué me interesa antivirales? Porque aquí, bueno, yo les puse el ejemplo en particular con una micobacteria, pero los linfocitos TH1 nos van a servir para erradicar a los microorganismos de tipo intracelular, sean bacterias intracelulares, sean virus, sean hongos intracelulares o, por ejemplo, sean protozoarios intracelulares, como la malaria, bueno, el plasmodium que tiene una fase intracelular, también como ese tipo de microorganismos montan una respuesta a TH1. Entonces, si yo tengo interferones, quiere decir que tengo virus, que es un organismo intracelular, y me interesa montar una respuesta a TH1, ¿vale? ¿Cuáles son los reguladores de la diferenciación? Es decir, los factores de transcripción importantes de aquí que permiten que un linfocito T se diferencie en TH1. Es el TIBET, es el más importante, pero también están el STAT1 y el STAT4, ¿ok? Entonces, estos factores de transcripción van a permitir que se empiecen a generar las citocinas efectoras de los linfocitos TH1, que es particularmente el interferón gamma. Es la más importante porque es la que activa a los macrófagos. Sin embargo, también está el factor de necrosis tumoral beta y la interleucina 2, que me va a servir para la expansión clonal, o sea, para que haya más linfocitos TH1. ¿Cuáles son las funciones? Activar a los macrófagos, hacer un cambio de clase a IgG2A. A mí lo que me interesa en este momento es que haya este tipo de inmunoglobulina. Por eso les digo que los linfocitos T también dirigen de alguna manera a los linfocitos B. Promoción de la activación de CD8 y NK. ¿Por qué? Porque la CD8 y la NK, como los pudimos ver la vez pasada, son células que me sirven para terminar con células infectadas, ¿no? O sea, con células que se infectaron por una bacteria intracelular, un virus o algo así. Entonces, yo como linfocito TH1 también me interesa activar más a esto. Y me interesa que haya aumento de la expresión de MHC clase 2, o sea, que las células que están presentando antígenos empiecen a expresar más MHC clase 2. ¿Para qué? Para que se sigan presentando más antígenos y pueda como despertarse una inmunidad más fuerte, es decir, haya más clonas de linfocitos TH1. ¿Sale? Y bueno, ¿cuál es el papel global en el sistema inmunológico de los TH1? Inmunidad contra microorganismos intracelulares, llámense bacterias, virus, hongos o parásitos, siempre y cuando sean intracelulares, ¿vale? Y cabe mencionar que ese tipo de linfocitos T también están involucrados en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, que si ustedes recuerdan, este tipo de reacciones eran reacciones tardías, que en vez de ser mediadas por anticuerpos, eran mediadas por células, ¿no? Por ejemplo, la prueba de la tuberculina para saber si una persona tenía tuberculosis. Este tipo de hipersensibilidad están involucrados los linfocitos TH1, ¿sale? Pasemos a la siguiente subpoblación. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Se supone que es un intestino, pero bueno, aquí lo quieren ver más romántico, son dos gusanitos que van paseando en su barquito en el intestino del amor. Así es, o sea, si se fijan es como un riguito con su puentecito y todo, pero en realidad es un intestino, solo que pues ellos son felices aquí, ¿no? Entonces van viviendo aquí. ¿Qué pasa si yo como célula presentadora de antígenos, o sea, como célula dendrítica, voy pasando por aquí, estoy por aquí asomadita, y veo a esta parejita de gusanitos? ¿Qué voy a hacer? Los reconozco y los presento, ¿no? O sea, voy y digo, pues, se los tengo que ir a presentar a los linfocitos T para que me digan qué puedo hacer, porque qué horror. Entonces, me voy otra vez al ganglio, o sea, voy desde la pancita hasta el ganglio, donde me encuentro a mis linfocitos T vírgenes y les platico, oigan, ¿qué creen? Que hay un gusano, ¿no? ¿Qué hacemos?
Entonces, ¿cómo les platico yo esto? Pues no se los pueden platicar verbalmente, se los tienen que platicar mediante su lenguaje, que son las citocinas, ¿no? Entonces, los gusanos, bueno, los helmintos en sí, los parásitos extracelulares, son capaces de hacer que las células que estén como por ahí pasando, produzcan una citocina que en este caso va a ser la interleucina 4, ¿ok? Mi mensaje para avisar que hay un gusano va a ser la interleucina 4. Ahora, si se fijan, aquí pasa algo un poquito diferente. Cuando vimos a las células TH1, vimos directamente que la célula dendrítica producía interleucina 12 para hacer que la célula se cambiara a TH1. En este caso no está tan claro de dónde viene la interleucina 4, porque claramente la célula dendrítica no la está produciendo, sino que se piensa que las otras células, como los eosinófilos o los mastocitos, que pueden llegar a estar en contacto con el bicho, son los que están como llenando el ambiente de interleucina 4. Entonces la célula dendrítica presenta al péptido y estas células contribuyen mandando el mensaje mediante interleucina 4 para decirle al linfocito T que en este caso lo que hay es un gusano, ¿sale? Entonces el linfocito T recibe la interleucina 4 y en este momento a mí me interesan otros dos factores de transcripción distintos a los que usamos para los TH1 y estos dos factores de transcripción son GATA3 y STAT6. ¿Ok? Se activan estos dos factores de transcripción que se van a fijar en mi ADN en las regiones que a mí me interesan esta vez, que van a ser en las citocinas efectoras de los linfocitos TH2, que en este caso van a ser interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. ¿Ok? Entonces acuérdense, de los TH1 era interferón gamma. De los TH2 vamos a tener tres citocinas importantísimas, la 4, la 5 y la 13, ¿ok? Si nos vamos a este dibujito que está un poquito más simplificado, tenemos igual a nuestra célula presentadora de antígenos, presentando un péptido. Fíjense cómo la interleucina 4 no viene de la célula presentadora de antígenos, sino que más bien viene del ambiente. Y en este caso, las citocinas que yo como célula TH2 voy a producir es la 4, la 5 y la 13, ¿sale? En resumen, ¿cuáles son las citocinas polarizantes? O sea, la que va a hacer que mi linfocito se vaya hacia un perfil TH2, la 4. Dentro de los factores de transcripción tenemos a GATA3 y STAT6, a estos dos. Las citocinas efectoras vamos a tener a estas tres, ¿ok? La interleucina 4 y la interleucina 13 más o menos van a tener la misma función en cuanto a que una de sus características principales es hacer que haya un cambio de clase de anticuerpo hacia IgE, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, si yo tengo aquí un gusanito, este gusano está como que muy grande para que un macrófago se lo coma, ¿no? O sea, un macrófago sería así como esto aquí, como un puntito frente al gusano, entonces, pues, ¿qué le va a hacer? Nada. Entonces, a mí lo que me interesa es marcar a este parásito, avisar, hey, aquí hay un gusano. ¿Cómo voy a avisar que aquí hay un gusano? Lo voy a llenar, o sea, lo voy a tapizar de anticuerpos. Y estos anticuerpos son de una clase especial, IgE. Entonces, mi gusano va a estar aquí tapizado de anticuerpos IgE. Y de esta manera van a poder pasar dos cosas. Una, los eosinófilos y los mastocitos van a tener receptores especiales para fijarse a esta IgE y de esta manera ellos no son así como, no se dedican tanto a fagocitar, sino que van a liberar sus gránulos, o sea, aquí van a liberar su contenido. O sea, aquí vamos a poner que empieza a haber como una liberación masiva de gránulos. Y estos gránulos son tóxicos para el gusanito. Por ejemplo, dentro de estos gránulos están la proteína básica del eosinófilo o la proteína catiónica del eosinófilo, y estos gránulos son tóxicos para este gusanito de tal manera que este gusanito se va a empezar a morir sin que se lo tengan que llegar a comer así porque está muy grande como para que se lo coman así. Para eso es lo que me interesa, que el cambio de clase sea IgE. O sea, en este caso no me sirve de nada que haya un macrófago. Por eso yo busco que se haga una población TH2.
¿vale? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Sobre todo de la interleucina 4 y la 13. Son esas, el cambio de clase a IgE. La interleucina 5 lo que va a hacer es reclutar a eosinófilos, ¿ok? Para que aparte de que yo mediante mi interleucina 4 y mi interleucina 13 haya hecho mi cambio de clase a IgE, la interleucina 5 jala a los eosinófilos para que vengan a fijarse a esta IgE y puedan hacer su trabajo, ¿ok? Entonces, cambio de clase a IgE e IgG4, reclutamiento de eosinófilos y mastocitos, quedamos que esto es más por la interleucina 5, activación de macrófagos a perfil alternativo. ¿Se acuerdan ustedes que los macrófagos teníamos los M1 y los M2, ¿no? Los M1 son, por ejemplo, los que nosotros usamos cuando queremos matar a una bacteria intracelular, o sea, son macrófagos muy activos. Pero nosotros no podríamos tener todo el tiempo este tipo de macrófagos, porque si tuviéramos todo el tiempo este tipo de macrófagos nos estaríamos haciendo daño, sino que tenemos un perfil alternativo de macrófagos, que son como los que están más o menos en reposo, aunque no están como tal en reposo, pero son menos agresivos y se dedican más como a construir. Por ejemplo, son como tipo más fibroblastos, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, aquí pues vamos a realmente desactivar a los macrófagos M1 porque no nos sirven de nada. Otra función es lograr la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Aumento de la producción de moco, particularmente por la interleucina 13. ¿Para qué? Por ejemplo, en mis bronquios, al yo hacer como aumentar el moco y hacerlo más viscoso, estoy como frenando que entren más microorganismos, que esto también puede ser malo en el caso de las alergias, y estimulación del peristaltismo. ¿Cuál es el papel global de los linfocitos Th2 en el sistema inmune? La inmunidad contra parásitos y también favorecer la inmunidad de barrera mediante moco y peristaltismo, por ejemplo. Y estos linfocitos están involucrados en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, son los responsables de las personas que son atópicas, o sea, de que manifiestan alergia, estos linfocitos son los responsables. ¿Ok? Hay como una especie de regulación cruzada entre los linfocitos Th1 y Th2. ¿Por qué? Porque la respuesta Th1 es una respuesta muy agresiva. O sea, nosotros no seríamos compatibles con la vida si viviéramos permanentemente en una respuesta Th1. Entonces, el hecho de que la respuesta Th2 exista junto con la respuesta T reguladora, como que nos contrarresta esta balanza para que no sea como una respuesta tan agresiva. Entonces, por ejemplo, si yo produzco TIBET, que quedamos que era factor de transcripción de los linfocitos Th1, voy a cancelar la producción de GATA3, que es de los linfocitos Th2, y viceversa. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si tengo una infección ahorita por una micobacteria, me conviene cancelar a GATA3 y que se exprese TIBET, pero una vez que acabe esta infección, o si tengo una infección por un gusano, me conviene que GATA3 cancele a TIBET. ¿Estamos de acuerdo? Y por ende, lo mismo con las citocinas. TIBET va a favorecer la expresión de interferón gamma, pero GATA3 obviamente va a disminuir la expresión de interferón gamma. TIBET va a disminuir la expresión de interleucina 4 e interleucina 5, que son propias de las células Th2, y GATA3, que es un factor de transcripción propio de las células Th2, va a favorecer la expresión de interleucina 4 e interleucina 5. Y de esta manera ya vamos a ver hacia dónde se desvía nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, de alguna forma son como antagónicas, pero también son complementarias, como para no hacerle daño al organismo. Bueno, ya todos saben, es un estafilococo, ¿no? Acuérdense que los estafilococos, cuando los vemos al microscopio, tienen como forma de uva, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bacteria es el estafilococo? Ajá, es gram positiva, pero ¿es intra o extracelular? Extracelular, ¿no? Entonces, ¿me serviría una respuesta TH1? No. ¿Me serviría una respuesta TH2? Tampoco, porque va contra gusanos, entonces necesito una respuesta diferente. Ok, entonces en este caso, fíjense, soy una célula presentadora de antígenos de un paciente que está intubado, ¿vale? O sea, es un paciente que por lo que ustedes quieran se complicó y está en el hospital y está intubado. Y entonces yo como célula presentadora de antígenos me encuentro que en los pulmones de este paciente hay una bacteria que es el Staphylococcus aureus. ¿Sale? En los pacientes que están críticos, esta bacteria es común que crezca en ellos.
Entonces, yo como célula presentadora de antígenos estoy en el pulmón y me encuentro que el pulmón está invadido por Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a fagocitar, voy a procesar, voy a viajar al ganglio y les voy a decir a los linfocitos a los linfocitos T cooperadores vírgenes, así de, ¿qué creen? Hay una bacteria extracelular, ¿qué hacemos? Entonces, en este caso, nos vamos a este dibujo. Yo como célula presentadora de antígenos, para comunicarles que hay una bacteria extracelular en el ambiente, voy a usar dos citocinas. Y fíjense qué curioso, una proinflamatoria, que es la interleucina 6, y otra antiinflamatoria, que es el factor de crecimiento transformador beta. Pero si yo junto estas dos citocinas, o sea, si yo las expreso al mismo tiempo, estoy diciendo que hay una bacteria extracelular y que necesito ayuda. Entonces, en este caso, yo voy a activar a mi linfocito T para que se haga un TH17 y este linfocito T va a producir dos citocinas, que son la interleucina 17 y la interleucina 21. Aquí no viene en este dibujito, pero también tenemos factores de transcripción que nos van a servir aquí. Vamos a tener dos factores de transcripción esta vez. Uno se llama ROR gamma, o sea, ese es uno de los factores de transcripción, y el otro es STAT3. Si se fijan, hasta ahorita en todas ha habido STATs, ¿no? Entonces, el de las células TH17 es STAT3. Y estos dos factores de transcripción, como van a estar ubicados aquí, van a igual a localizarse en el ADN y hacer que se expresen las dos citocinas que me interesan ahorita, que son la interleucina 17. Esto está fácil de aprender porque interleucina 17, TH17. Y la interleucina 21, aunque también hay otras como la interleucina 22. ¿Cuáles van a ser las acciones de estas citocinas? Básicamente van a reclutar neutrófilos. O sea, en este caso, mi mejor arma contra una bacteria extracelular van a ser los neutrófilos. Entonces, hacia el sitio de infección, que en este caso es el pulmón, van a fluir neutrófilos y de esta manera van a intentar acabar con esta bacteria extracelular. ¿Sale? Y también mejorar la inmunidad en mis barreras. Porque en este caso, o sea, si yo puedo mejorar la inmunidad de barrera en mis pulmones, me va a ir mejor. Aquí tenemos el resumen. Las citocinas polarizantes, les puse esta con un asterisquito, porque esta normalmente, o sea, si ustedes se la encuentran solita o particularmente asociada a interleucina 10, es una citocina antiinflamatoria, o sea, esto me estaría frenando mi respuesta inmune. Pero si esta citocina se la encuentran ustedes en combinación con citocinas proinflamatorias, me está activando mi respuesta inmune hacia un perfil TH17. La interleucina 23 también juega un papel importante. ¿Cuáles son los factores de transcripción? Igual quedamos que era ROR gamma, el más importante, y STAT3. ¿Sale? ¿Cuáles son las citocinas efectoras? La interleucina 17, como el nombre de la célula, y la interleucina 22. ¿Cuáles son las funciones? Mi mejor arma van a ser los neutrófilos y la integridad de los epitelios. ¿Y cuál es el papel global en el sistema inmune? Ayudar en la inmunidad contra bacterias extracelulares y hongos extracelulares también. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita ya tenemos, pues básicamente cubiertos los bichos que nos interesan, ¿no? O sea, ya con la TH1 tenemos cubiertos todos los bichos intracelulares, ¿no? Con la TH2 tenemos cubiertos los parásitos extracelulares y con la TH17 tenemos cubiertos las bacterias y los hongos extracelulares. Entonces, dependiendo de esto, es por eso que les decía que los linfocitos T son como los que mandan, ¿no? O sea, los que van a dirigir la respuesta. ¿Cuál es la célula efectora clave en la respuesta TH1? El macrófago, ¿no? En la respuesta TH2, el eosinófilo y el mastocito también, pero más que nada el eosinófilo. Y en la respuesta TH17, el neutrófilo. ¿Ok? Ay, bueno,
Estas células han sido involucradas en fenómenos de autoinmunidad. Por ejemplo, la artritis reumatoide se ha encontrado como un ambiente inflamatorio rico en citocinas del perfil TH17. Entonces, como que tienen un componente también ahí. Y no sé si han escuchado hablar de el síndrome de Job. Es bueno, sí saben quién es Job, ¿no? El personaje bíblico. Que se supone que tenía mucha fe en Dios y llega Satanás y le dice así como, ay, pues vamos a probar la fe de tu muchacho, ¿no? Y le dice así como, solo te quiere porque le has dado dinero, hijos, riquezas y le va muy bien en la vida. Y Dios le dice, no, él sí me quiere porque me quiere. Y Satanás le dice, bueno, pues si te quiere porque te quiere, quítale todo, a ver si te sigue queriendo. Entonces le quita el dinero, le quita a sus hijos, le quita a su esposa. Y todavía Satanás le dice, no, pero quítale más, ¿no? O sea, ¿eso qué? Y entonces Dios lo enferma y le da como, bueno, la enfermedad que describen en la Biblia es como si se le empezara a caer la piel, ¿no? Llagas así como muy feas. Yo de hecho pensé que tenía lepra, pero luego me enteré que este síndrome era en honor a él y se supone que lo que tenía era este síndrome que es una deficiencia en el factor de transcripción STAT3, que STAT3 quedamos que era un factor de transcripción propio de los linfocitos TH17. Entonces, por alguna razón se genera IgE, así solo se genera IgE. Las otras inmunoglobulinas no se generan, entonces se llama síndrome de Job o síndrome de hiper-IgE. Y como solo hay IgE y no están las otras inmunoglobulinas, pues el paciente no va a estar protegido contra nada. Por ejemplo, en este caso el estafilococo aureus. Yo aquí les puse un ejemplo así muy drástico de que estaba causando una neumonía, pero el estafilococo aureus, como ustedes saben, normalmente vive en la piel, ¿no? Entonces, ahorita pues a nosotros estamos muy bien y no nos pasa nada, pero por ejemplo una persona que, no sé, un diabético que tiene una úlcera, se le puede empezar a infectar, el estafilococo aureus lo empieza a atacar y se hace así algo horrible. Entonces, en este caso lo mismo le pasó a Job, como no tenía STAT3, no tenía como una inmunidad TH17 que estuviera regulando a su estafilococo aureus, que es una bacteria extracelular, y se llenó de llagas y se le infectaron todas por estafilococo. Los linfocitos THF o T cooperadores foliculares o T helper foliculares, como les quieran ustedes decir, y son linfocitos que lo que van a hacer es encargarse de que haya la cooperación B con T para que el linfocito B pueda proliferar y de ser necesario cambiar de clase, porque los linfocitos B de manera natural van a tener dos anticuerpos o van a ser capaces de producir dos anticuerpos que son la IgD y la IgM. Y sí, muchas veces con esto es suficiente, pero muchas otras veces necesitamos como de inmunoglobulinas más especializadas, como la IgG o la IgE, y esta unión de aquí es lo que nos va a permitir hacer el cambio de clase. ¿Cómo se generan los linfocitos THF? Bueno, con dos cosas. Una, la presentación de antígenos, o sea, entre la célula dendrítica y el linfocito T virgen. Si hay una afinidad muy alta entre esa interacción, o sea, si casi el TCR se enamora del MHC así, pero con fervor, se empieza a producir interleucina 21 y esta interleucina 21 es lo que hace que este linfocito T se diferencie particularmente a un linfocito TFH o THF. ¿Ok? Entonces acuérdense, en este caso no es tanto como el péptido que le venga a presentar, porque a final de cuentas el linfocito T folicular puede estar como participando en montar una respuesta contra una bacteria intracelular, contra una extracelular, contra un parásito, eso no importa, sino que lo que importa aquí es la interacción de alta afinidad que va a permitir la producción de interleucina 21 para que este linfocito se diferencie a esta subpoblación y pueda ir con el linfocito B a hacer que cambien de clase. Y además recuerden también algo bien importante, los linfocitos B también son células presentadoras de antígenos. ¿Ok? Entonces así de esta manera esta cooperación se hace más fácil. La citocina polarizante es interleucina 21, pero acuérdense aquí agregarle que es como en situaciones de alta afinidad, o sea, de enamoramiento entre el MHC y el TCR. El regulador de la diferenciación, o sea, el factor de transcripción en este caso, va a ser BCL6, que es lo que va a permitir que el linfocito T se diferencie hacia uno folicular.
Las citocinas efectoras, o sea, si se fijan, son como una mezcla, ¿no? De todas, o sea, tenemos una citocina TH2, una citocina TH17 y una citocina TH1, porque aquí lo que me interesa es como yo hacer que el linfocito B cambie de clase. O sea, no me interesa como tanto polarizar hacia un tipo de inmunidad, eso ya lo va a estar haciendo mi otra población de linfocitos T. En este caso yo lo que quiero buscar es esta cooperación. Y las funciones son facilitar la generación de células plasmáticas en el centro germinal. Las células plasmáticas, recuerden ustedes, que son como máquinas de producción de anticuerpos. Y el papel global en el sistema inmunológico es la colaboración de las células T con las células B. ¿Vale? También tenemos, pues necesitamos de alguien que nos esté frenando al sistema inmune, porque vivir en una situación como perpetua de inflamación no es bueno. O sea, por ejemplo, una situación perpetua de TH1 nos puede dar granulomas espantosos. Una situación perpetua de TH2 nos puede dar alergias espantosas, y una situación perpetua de TH17 nos puede dar enfermedades autoinmunes espantosas. Entonces necesitamos alguien como que esté regulando, y vamos a tener aquí a nuestras células T reguladoras, que son como los policías encargados de vigilar al resto de células del sistema inmune. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, dice CD8 virgen, una célula efectora, una célula de memoria y otra célula de memoria, y hasta nos dicen a la velocidad a la que van viajando, ¿no? O sea, esta célula va viajando a 0 porque todavía es virgen, no hace nada. La efectora es la que más rápido va porque lo que quiere hacer es asesinar. Y pues ya las de memoria están como que por ahí, y pues están para cuando se requiera, y estos están frenándolas. Y miren que está aquí un CTLA4. Hace rato Miguel nos habló un poquito del CTLA4. ¿Y qué nos dijo del CTLA4? Que era inhibidora. Entonces, una de las maneras, ahorita vamos a ver todas, que usan los linfocitos T reguladores para inhibir a la respuesta inmune es la expresión de CTLA4. Podemos primero dividir esto en dos. O sea, si trazáramos una raya aquí, vamos a ver que tenemos células reguladoras que vienen desde el timo y células reguladoras que están en la periferia, ¿sale? Si ustedes se acuerdan, durante el proceso de selección de los linfocitos T para ver qué linfocitos T van a servir, había una selección positiva y una selección negativa, ¿no? En mi selección positiva, lo que yo básicamente quiero ver es que mi linfocito T funcione, ¿no? O sea, que sea capaz de reconocer MHC. O sea, que esté restringido eso, que funcione. Si no reconoce MHC, quiere decir que no sirve y yo lo borro. En mi selección negativa, lo que yo quiero ver es que este reconocimiento de MHC con un péptido propio, porque lo que le están presentando en el timo a final de cuentas son péptidos propios, no sea de muy alta afinidad, porque si es de muy alta afinidad, quiere decir que ese linfocito T eventualmente me va a atacar a mí. Resulta ser que durante la selección negativa, pues es como el paso definitorio, a ver si mi linfocito T va a vivir o no. Entonces, aquí vamos a tener a una célula dendrítica. Vamos a poner que esto es su MHC y aquí tiene un péptido, le está presentando un péptido. Y aquí tengo un linfocito T con su TCR reconociendo este péptido. Vamos a suponer que lo reconoce con mucha afinidad. Quiere decir que no me sirve. Este linfocito T puede tener dos destinos. Puede que lo maten, o sea que en este momento le digan, ¿sabes qué? Tú no sirves, y lo maten. O puede que le den una segunda oportunidad. ¿A qué se deba esto? Todavía se supone que el ambiente de citocinas, pero todavía no hay algo como bien establecido. Pero en caso de que le digan, bueno, ok, te perdono, pero ahora, como estás medio chafita, tu trabajo no va a ser igual al del resto de tus compañeros, sino que tú te vas a dedicar a ser un linfocito T regulador. Es como, hagan de cuenta, si van a Alcohólicos Anónimos, o sea, les dicen así como, una vez que se rehabilitaron, o sea, uno entra diciendo ahí que está mal, ¿no? Y una vez que se rehabilitó, le dicen, ok, ahora pues ayuda a los demás a rehabilitarse, ¿no? O sea, no te quedes ahí. Entonces, vamos a darte una segunda oportunidad y te vas a convertir en un linfocito muy especial
que es en un linfocito T regulador. Y tu fenotipo, o sea, tu marcador para dar aviso de que eres un linfocito T regulador, va a ser CD4, porque eres cooperador, o sea, de los que hemos estado viendo. CD25 y FOXP3. El CD25 es el receptor de interleucina 2. ¿Se acuerdan que hace rato quedamos que la interleucina 2 servía como comidita, ¿no? De alguna manera para los linfocitos. Y este receptor de interleucina 2 va a tener 3 cadenas. Y aquí va a estar llegando la interleucina 2. ¿Vale? Una de estas cadenas es la cadena alfa y hagan de cuenta que tiene muchísima afinidad por la interleucina 2. O sea, siempre y cuando una interleucina 2 se encuentre con una cadena alfa, esta interleucina 2 necesariamente va a entrar a la célula. ¿Ok? Le encanta la cadena alfa y a la cadena alfa le encanta la interleucina 2. Entonces, necesariamente va a entrar a la célula y resulta ser que todas las otras células T que están aquí, en expansión clonal, pues ellas también están buscando interleucina 2, pero ¿qué pasa si ellas no expresan esta cadena que es de alta afinidad? La interleucina 2 va a preferir irse con su cadena de alta afinidad. Entonces, de esta manera, el linfocito T regulador se va a estar tragando toda la interleucina 2 del medio y va a dejar muriéndose de hambre a estos linfocitos efectores de por acá y entonces se van a morir y ya no se van a poder reproducir, o sea, ya no hay expansión clonal y de esta manera es una forma, o sea, una de las muchas formas de la célula T reguladora de regular a los otros linfocitos. ¿Sí quedó claro? Ok, perfecto. Entonces, ese es el CD25, o sea, quedamos que también el sinónimo del CD25 es la cadena alfa del receptor para interleucina 2. ¿Vale? Y finalmente el FOXP3 es como el factor de transcripción propio de estas células. O sea, una célula T reguladora expresa, bueno, no todas, pero la gran mayoría expresan FOXP3. Entonces, si les preguntan cuál es el fenotipo de una célula T reguladora natural, sería CD4, CD25, FOXP3. ¿Podría repetir lo que dijiste de FOXP3? Sí, FOXP3 es, así como las otras células tenían su factor de transcripción propio, por ejemplo, los linfocitos TH17 tenían a ROR gamma, el factor de transcripción de los linfocitos T reguladores es FOXP3. Entonces, si lo vemos aquí, fíjense cómo es esta célula que viene del timo, es CD4, FOXP3, y bueno, aquí le faltó su CD25, pero créanme, tiene CD25, Miguel es testigo de que tiene CD25, y si no, lo pueden checar al rato, de verdad tiene CD25, ¿vale? Entonces, estas células, quedamos que las podíamos dividir entre las que vienen del timo, que son las que les dan esta oportunidad que yo les comenté durante la selección negativa, las que están en la periferia. Entonces, una célula que viene del timo, se puede hacer una célula efectora, como las que ya vimos hace rato, de estas poblaciones, TH1, TH2, TH17, TH foliculares, etc. Puede salir directamente como una célula T reguladora, o podemos tener otros perfiles de células T reguladoras, que son las TR1 y las TH3, que todavía no están muy estudiadas y no creo honestamente que se las pregunten, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas por si las dudas. Y también tenemos células así en la periferia, que son estas. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a ver, ahorita yo les comenté uno de los mecanismos de acción, pero vamos a ver cómo es que pueden llegar a funcionar. Uno, que ya se los había comentado Miguel y lo vimos hace rato con la caricatura. Estas células van a expresar CTLA4. Si ustedes se acuerdan, en la sinapsis inmunológica o en la coestimulación, CD28 era expresado por parte del linfocito T y por parte de la célula dendrítica teníamos AB7, que es de 7.1 y .2, o CD80 y CD86. Ese concepto sí les quedó claro, ¿no? Esta unión entre este lado CD28 y el otro lado las B7 favorece la expansión clonal, a final de cuentas, o sea, favorece que se monte una respuesta inmunológica.
Ahora, adyacente a CD28, Miguel les explicó que teníamos otra molécula que se llama CTLA4, pero que da una regulación negativa, o sea, a la baja, ¿no? Y que se va a empezar a expresar más abundantemente una vez que esta sinapsis ya lleve como algún tiempo. ¿Para qué? Para evitar que haya una expansión clonal masiva y por ende mucha agresión. Entonces, CTLA4 y B7 son muy afines. O sea, B7 siempre va a preferir estar con CTLA4 que con CD28. O sea, le gusta más, se le hace más guapo, como ustedes quieran, pero son más afines, ¿ok? Entonces, los linfocitos T reguladores van a empezar a expresar CTLA4 y las células dendríticas que expresan B7, en vez de irse con un linfocito T que exprese CD28, van a preferir toda la vida irse con el linfocito T regulador que expresa CTLA4. ¿Ok? Y de esta manera van a ser inhibidas. ¿Sí entienden este mecanismo? Ok, entonces ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es que se ha visto que las células T reguladoras tienen como un mecanismo citotóxico, o sea, pueden liberar perforinas y granzimas, al igual que las células TCD8, y de esta manera atacar a la célula dendrítica. Y al atacarla, pues esta célula dendrítica se va a morir eventualmente y ya no va a haber células dendríticas que sigan presentando. ¿Vale? La otra es la que ya vimos ahorita, mediante el consumo de interleucina 2, es decir, las células T reguladoras roban la comida del resto de las células T para que no puedan expandirse. Y finalmente, las células T reguladoras también son capaces de producir estas citocinas que, como saben ustedes, juntas son antiinflamatorias. El TGF-beta con la interleucina 10 son citocinas antiinflamatorias cuando están juntas. Entonces la célula T reguladora es capaz de producir estas citocinas antiinflamatorias y de esta manera frenar a la respuesta inmune. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, en resumen, quedamos que eran CD4, FOXP3 y CD25. Se expresan mucho CD25. Esto viene aquí, expresan altos niveles de CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Y bueno, llevándolo un poquito a la clínica para que vean como la importancia de FOXP3, había un síndrome que vieron este bloque, no sé si lo recuerdan, que se llama IPEX para los amigos, y su nombre completo, es que está muy latoso, es síndrome ligado al cromosoma X con alteración de la regulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía. ¿Ok? Entonces, ¿qué les va a pasar a estos pobres bebitos? Estos bebitos es ligado al cromosoma X, eso quiere decir que se va a expresar en hombre. Entonces, estos bebitos, sus células T reguladoras, bueno, más bien, no va a haber células T reguladoras porque no hay FOXP3. Y el FOXP3 es un factor de transcripción necesario para las células T reguladoras. Entonces, como no hay células T reguladoras, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar? Pues de entrada, miren, este bebito, ¿qué tiene que haber en nuestra panza? Bueno, en todo nuestro tracto gastrointestinal, tiene que haber bacterias comensales, ¿no? Y tenemos que tener una tolerancia para permitir que esas bacterias vivan ahí. Si nosotros no tuviéramos tolerancia contra estas bacterias, ¿qué pasaría? Ajá, o sea, pues sí, las atacaríamos todo el tiempo. Y como todo el tiempo van a vivir ahí, o sea, no podemos tener un tracto gastrointestinal estéril, o sea, simplemente no hay forma, no se puede. Entonces, viviríamos en una situación de inflamación perpetua, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que en una situación de inflamación perpetua podríamos comer? ¿Podríamos tomar agua? No, porque necesitamos que haya una superficie de absorción para absorber el agua, ¿no? Entonces, estos bebitos tienen enteropatía, o sea, básicamente su intestino no sirve para absorber nada, ni para secretar nada, ni para nada. Entonces, desde un inicio no se van a poder alimentar, o sea, van a ser bebitos que van a debutar así, incluso con las primeras tomas de lactancia, con diarrea, con vómito, básicamente con intolerancia a la vía oral. Poliendocrinopatía, ¿por qué? Porque, bueno, ahorita igual y no es como, no compete a esta clase, pero había como un gen que se llamaba aire. ¿Sí?
Ajá, y aire se encargaba, como dentro de la selección negativa, de hacer que las células presentadas de antígenos presentaran péptidos propios, particularmente de glándulas endocrinas, ¿no? Entonces, de esta manera, como no va a haber presentación de péptidos propios de glándulas endocrinas, no va a haber una selección negativa correcta y vamos a montar una respuesta inmune contra todas las glándulas endocrinas. Y aparte, para esto, el hecho, bueno, lo que dice con alteración de la regulación inmunitaria, todavía no está bien estudiado a qué se deba, pero por ejemplo, estos bebitos tienen infecciones espantosísimas y una de esas, de lo que se propone es que no es tanto por la respuesta inmune, sino por la desnutrición que tienen, o sea, es una inmunodeficiencia secundaria en este caso, porque no pueden comer ni absorber nada. ¿Sale? Entonces, esta es como la importancia de tener mutaciones en FOXP3. Otra vez es un ejemplo para que vean cómo los factores de transcripción sí son importantes. ¿Vale? Ah. Sí, ya. Entonces, ¿cómo se generan los linfocitos T reguladores? Uno, como ya lo mencionamos aquí en el timo, que les dan una segunda oportunidad de vida. Estos son como los T reguladores naturales que se generan por reconocimiento de antígenos propios. Y en la periferia, por ejemplo, hay linfocitos T que son inducibles, o sea, que no estaban destinados desde el timo a ser reguladores, pero que ya estando en la periferia se acaban convirtiendo en reguladores por el reconocimiento de antígeno en ausencia de una respuesta innata fuerte. Por ejemplo, voy a usar este mismo ejemplo, solo que ahora vamos a localizarnos en la periferia, ¿no? Entonces, este es un linfocito T virgen. Y esta es una célula dendrítica que le está presentando un péptido de lo que ustedes quieran, si quieren, de una bacteria intracelular, ¿no? Normalmente, como es un péptido de una bacteria intracelular, estos se deberían hacer TH1, ¿estamos de acuerdo? Pero ahí dice, en ausencia de una respuesta innata fuerte, es decir, si esta célula dendrítica no es capaz de expresar moléculas coestimuladoras suficientes, o sea, si nada más se da la señal número 1, que es el reconocimiento del MHC por el TCR, pero no se da la señal número 2, que es la coestimulación, o sea, si nada más hay esta unión, pero no salen como el resto de las moléculas coestimuladoras aquí, esto va a hacer que se genere una célula T reguladora, ¿ok? Entonces, en ausencia de coestimulación, la célula T puede entrar ya sea o en anergia o puede convertirse en una célula T reguladora. ¿Sale? ¿Tienen dudas aquí? ¿No? Ok, perfecto. Y finalmente tenemos estas dos poblaciones que les comento que no están muy estudiadas, de hecho yo no creo que se las vayan a preguntar, pero pues por si las dudas vamos a hablar un poquito de ellas. Los linfocitos TH9 producen interleucina 9, ¿sale? Esto está fácil. Su función, que les comento todavía no está muy bien estudiada, es activar a mastocitos y se piensa que tienen que ver en la inmunidad contra el mintos. ¿Por qué? Porque activan mastocitos, ¿no? Y los mastocitos, como ya vimos hace rato, forman parte de la inmunidad contra el mintos. Y por otra parte están los linfocitos TH22, que también, como su nombre lo dice, producen interleucina 22 y se piensa que participan en la inmunidad antibacteriana y antifúngica. ¿Ok? Entonces nada más para que los tengan presentes, les digo, honestamente no creo que se los vayan a preguntar, pero es para que tengan presentes como su existencia. Y bueno, todo esto que vimos hasta ahorita es linfocitos T, alfa, beta, pertenecientes a la rama de los CD4, por decirlo así. Quedamos dentro del mapa conceptual que vimos al inicio de la clase, que hay otro tipo de linfocitos T, que son los linfocitos T gamma delta. Y realmente la cantidad en la que se presentan es muy poquita, o sea, tenemos muy poquitos de estos linfocitos comparados con los otros. Representan menos del 5% de la población total de linfocitos y tienen un TCR con una diversidad muy limitada. O sea, se podría decir que son como un híbrido entre una célula de la inmunidad innata, cuyos receptores son casi iguales, y un híbrido con una célula de la inmunidad adaptativa,
que su TCR es muy específico, ¿no? O sea, el origen de la diversidad es muy, muy específico. Pero estos linfocitos realmente la diversidad de su TCR es muy limitada. Entonces, como es muy limitada, no pueden ser como tan inteligentes en desviar una respuesta hacia alguna de esas partes porque pues, su TCR no se los permite. Y no reconocen, como su TCR es muy limitado y ustedes saben que lo que se presenta en el MHC es un péptido que, híjole, puede tener la diversidad que ustedes quieran, no les va a servir para reconocer péptido asociado a MHC por esta como limitación de diversidad. Sin embargo, reconocen lípidos, por ejemplo, encontrados en micobacterias. O sea, lo que más reconocen y lo que más me interesa que se aprendan aquí es que los linfocitos T gamma delta reconocen lípidos, ¿sale? A diferencia de los alfa beta que reconocen péptidos, ellos reconocen más lípidos. Y también son una de las principales líneas de defensa en los epitelios. A diferencia de los linfocitos T alfa beta, cuya casa principal son los ganglios linfáticos o los órganos linfoides, ellos, los linfocitos T gamma delta, viven en los epitelios y así están como reconociendo lípidos de distintos microorganismos que puedan llegar a representar un peligro en alguna de estas partes. ¿Sale? Y bueno, esto es como para hacer una recapitulación de lo que hemos visto más o menos el día de hoy. La señal, bueno, todo esto es como la presentación de antígenos, ¿no? Pero la señal número 1 es la unión del TCR al péptido MHC. ¿Estamos de acuerdo? Por parte del linfocito T, célula presentadora de antígenos. La señal número 2 es que haya coestimulación, porque si no hay coestimulación, esta unión va a llevar al linfocito a anergia o a que se convierta en un linfocito T regulador. Entonces, tiene que haber una coestimulación necesariamente. La señal número 3 son las cascadas de señalización intracelular, que son las que nos van a activar a distintos factores de transcripción que van a polarizar a mi respuesta hacia donde a mí me interese o que van a hacer que se secreten las citocinas que a mí me interesa. El cuarto paso es la diferenciación en distintos perfiles celulares, que es lo que vimos ahorita, dependiendo de lo que me esté atacando. Y finalmente vamos a tener a la expansión clonal, que la expansión clonal es cuando los linfocitos T específicos o sea, que reconocieron a un péptido y se hacen específicos para ese péptido, se van a empezar a expandir y se va a generar como una pequeña población o una gran población de esos linfocitos. Algunos de ellos se van a convertir en efectores y van a actuar en ese momento, mientras que otros de ellos se van a convertir en linfocitos de memoria, y es lo que me permite que en un futuro, si yo me vuelvo a exponer a ese bicho, ya no me enferme. ¿Sale? Entonces aquí está como el resumen de eso. Señal número 1, TCR con péptido unido a MHC. Señal número 2, coestimulación. Hay muchísimas moléculas, pero bueno, aquí nos resumen estas. Luego viene, como aquí adentro no pasa, pero toda la cascada de señalización intracelular, la expansión clonal con interleucina 2, y dependiendo de la población a la que a mí me interese, por ejemplo, aquí se fue hacia hacer una célula T reguladora y aquí hacia hacer una célula T efectora que puede ser de la población que ustedes quieran. Y finalmente se van a formar células efectoras y células de memoria. Y ya nada más para terminar, quiero hablarles un poquito de una activación especial, o sea, como una excepción de una manera en la que se pueden activar las células T, que es por superantígeno. Miguel ya les mencionó un poquito de esto hace rato y les dijo que nosotros vamos a tener un TCR, ¿no? Y este TCR va a estar formado por una cadena alfa y una cadena beta, ¿no? Y aquí, bueno, no, a ver. Y aquí está mi membrana celular, ¿no? Entonces también les hablo que hay unas regiones dentro del TCR que son así como las más variables para poder reconocer como al péptido, dependiendo de su variabilidad, que se llaman regiones de esa palabra nunca le puedo decir, complementariedad.
Perdón, esa palabra me cuesta trabajo. Y que normalmente son 3, ¿no? Vamos a, así como para fines ilustrativos, poner que de aquí a aquí es la región 1, de aquí a aquí es la región 2 y de aquí a aquí es la región 3, ¿no? Y lo mismo del otro lado, o sea, en la cadena alfa región 1, región 2 y región 3. Y él les mencionó que en la cadena beta había como una región hipervariable extra, que es, y la voy a pintar con otro color. Una cuarta región, ¿no? Aquí. Entonces, normalmente, si aquí tuviéramos una célula presentadora de antígenos, y aquí tuviéramos su MHC y aquí en el medio está el péptido que está presentando, estas 3 regiones en la cadena beta y 3 regiones en la cadena alfa serían las que reconocerían a este péptido. ¿Estamos de acuerdo? Y esta cuarta región es especial porque también es capaz de reconocer a péptido, pero digamos que no está restringida a MHC. O sea, es capaz de reconocer a un péptido que no le estén presentando de una manera formal, por decirlo así. O sea, no como en este surco. Entonces, fíjense cómo está aquí. Esta es una presentación convencional, ¿no? O sea, aquí tenemos el MHC con el péptido y el TCR. Sin embargo, fíjense cómo aquí, en vez de tener a un péptido adentro en el surquito del MHC, lo tenemos por fuera y se está uniendo como a una parte externa, a una parte extra del TCR. Esta parte externa o extra vendría siendo esta región. Entonces aquí vamos a tener, y aparte es un superantígeno, ¿no? Está grandote. Vamos a tener alguna proteína bacteriana que está siendo reconocida por la cuarta región hipervariable y a la vez está como siendo de alguna manera interactuando con el MHC de la célula presentadora de antígenos, pero fíjense cómo está interactuando por fuera. O sea, no está interactuando en este pequeño surco, sino está interactuando por fuera. Entonces, el hecho de que tenga la capacidad de interactuar por fuera quiere decir que se está saltando el procesamiento antigénico, ¿no? O sea, el procesamiento antigénico tiene su razón de ser y, bueno, dentro de todas las razones de ser que tiene, una que tiene es como la especificidad para activar al sistema inmune en situaciones específicas, pero pues esta se lo está saltando. Entonces va a activar al sistema inmune como se le dé la gana. Entonces, quedamos que van a ser proteínas virales o bacterianas que se unen simultáneamente a regiones específicas de dominios variables de la cadena beta del TCR, particularmente la cuarta región de complementariedad o cuarta región hipervariable, y a la cadena alfa del MHC, pero quedamos que se unían por fuera, ¿no? O sea, se unen por fuera. Y esta unión no precisa de un procesamiento de antígenos y por lo tanto es capaz de generar una expansión clonal masiva rápidamente. Y un ejemplo es la toxina del síndrome de choque tóxico. O sea, aquí lo que pasa con esta toxina, acuérdense de que, bueno, dentro de las bacterias que la producen, una es el estafilococo, otra vez volvemos al mismo ejemplo. Hagan de cuenta que esta es la toxina del estafilococo y se está uniendo por fuera al linfocito T. Entonces el linfocito T, hagan de cuenta que con esta unión, todas esas como pasitos que vimos de psicoestimulación, cascadas, que se haga como cierta población, etcétera, se la va a saltar, no le interesa, y este linfocito T se empieza a reproducir rápidamente, o sea, hay una expansión clonal masiva. Y, o sea, ¿cómo creen ustedes que le venga esto al cuerpo? O sea, quedamos, bueno, más bien hemos visto a lo largo del tiempo que la respuesta inmune tiene que ser regulada, ¿no? Porque si no nos puede hacer mucho daño. Entonces, si hay una expansión clonal masiva, quiere decir que esta regulación, o sea, esta precisión tan exagerada del sistema inmune, también una parte es para como mantener un ambiente sano para el propio cuerpo. Entonces, si nos saltamos como esto, esta expansión clonal masiva no va a tener vigilancia, no va a tener como quien la regule,
entonces podemos entrar en un estado de choque. Un ejemplo que seguramente ustedes han escuchado es que, por ejemplo, si ustedes leen las instrucciones, bueno, las niñas, de los tampones, dice que no deben permanecer, no me acuerdo si más de 8 o más de 12 horas en la vagina, ¿más de 6? Ah, bueno, más de 6 horas en la vagina, porque se han asociado al síndrome de choque tóxico. O sea, no es como tal que el tampón tenga una toxina o que el tampón sea lo que te está causando eso, sino que si en ese momento hay una cepa de estafilococo que esté habitando en ese, en ese lugar en la vagina, y esa cepa de estafilococo tenga esta toxina que puede actuar como superantígeno, obviamente al tenerlo ahí se hace como un caldo de cultivo que va a favorecer a que se reproduzca y se va a generar este síndrome. Pero tiene que ser que esté también dada la condición de que esté esa cepa en particular del estafilococo ahí. ¿Ok? Ese es un ejemplo y no necesariamente puede dar por eso. O sea, puede dar por cualquier cepa de estafilococo que cause daño de alguna manera.